Invierno de 1939. Sobre los bosques helados del istmo de Karelia, columnas del Ejército Rojo avanzan confiadas, convencidas de que Finlandia, un país diminuto, no puede detener a la maquinaria militar de Stalin. La nieve les llega a las rodillas. La temperatura cae por debajo de los menos 30 grados. Y de pronto, un disparo solitario rompe el silencio. Un soldado soviético cae, luego otro y otro más. No hay fogonazos visibles. No hay siluetas en el horizonte. Solo un fantasma vestido de blanco, enterrado en la nieve, que dispara y desaparece. Y ese fantasma tiene nombre. Simo Hällhä, un granjero finlandés de apenas 1,5 metros de estatura, criado en los bosques y formado como tirador en la Guardia Civil de su país. En menos de 100 días de combate durante la Guerra de Invierno, se le atribuirán alrededor de 500 bajas confirmadas. Y en apenas 98 días de servicio activo, convirtiéndolo en el francotirador más letal de la historia. Simo Hällhä nació el 17 de diciembre de 1905 en Rautjärvi, una zona rural de la Finlandia Oriental, entonces parte del Imperio Ruso. Era el séptimo de 8 hijos en una familia de agricultores luteranos que trabajaban una pequeña granja entre bosques, lagos y nieve. Desde niño su vida se dividía entre la escuela del pueblo y las tareas del campo. Cortar leña, cuidar animales y sobre todo cazar. En esos inviernos interminables, aprender a seguir huellas en la nieve y abatir un objetivo con un solo disparo no era un lujo, era una herramienta de supervivencia. Cuando Finlandia logró su independencia tras el colapso del Imperio Ruso y luego atravesó su propia guerra civil, el país quedó marcado por el miedo a un vecino gigante e inestable. En ese contexto, a los 17 años, Simo se alistó en la Guardia Civil, una milicia ciudadana formada por veteranos, reservistas y voluntarios, que entrenaba a campesinos y obreros para convertirlos en tiradores disciplinados. Ahí el joven campesino callado comenzó a destacar. La guardia organizaba constantes competencias de tiro. Simo, que disfrutaba tanto de la caza como del disparo de precisión, acudía a todas, acumulando trofeos modestos y casi ridículos. Cucharitas, utensilios de cocina, pequeños premios simbólicos. Pero para él, el verdadero premio era otro: dominar el arma hasta el punto de poder predecir el comportamiento de una bala a cientos de metros. Sus camaradas lo veían limpiar su rifle hasta el mínimo detalle, ajustar miras, revisar tornillos, disparar una y otra vez, hasta que el blanco pareciera demasiado fácil. Cuando el ejército finlandés adoptó versiones mejoradas del Mosin Nagant, la Guardia Civil consiguió una joya: el fusil M2830, conocido como Pihti Korva por sus miras delanteras con forma de orejas de perro. Era un arma precisa, robusta y cara. El Estado no podía pagarla para todos, así que ofreció a los ciudadanos más motivados comprarla parcialmente y llevarla a casa para usarla en caza y entrenamiento. Simo fue uno de ellos. Adquirió su propio M2830, que se convertiría prácticamente en una extensión de su cuerpo. Mientras ese campesino silencioso ganaba competencias de tiro y caminaba con sus esquís por los bosques, Finlandia estaba forjando, casi sin darse cuenta, el arma humana que necesitaría cuando el gigante soviético decidiera cruzar la frontera. Y ese momento llegaría antes de lo que cualquiera hubiera deseado. En 1939, Europa se partió en dos con el Pacto Molotov-Ribbentrop,
una alianza temporal entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, que repartía zonas de influencia en el este del continente. Entre estos trazos sobre el mapa estaba Finlandia. Para Stalin, el país era más que un vecino incómodo. Su capital, Helsinki, y el estratégico istmo de Karelia quedaban demasiado cerca de Leningrado, la segunda ciudad soviética y cuna de la revolución. Moscú exigió a los finlandeses ceder territorio a cambio de tierras menos sensibles en el norte. Detrás de la diplomacia, el mensaje era claro: entregar la puerta de entrada a su país o enfrentar al Ejército Rojo. Pero el gobierno finlandés respondió con un no que se escuchó hasta el Kremlin. En noviembre de 1939, tras un incidente utilizado como pretexto, la artillería soviética comenzó a bombardear y la infantería cruzó la frontera. Así empezó la Guerra de Invierno. As both sides prepare for war, the Red Army falsely claims the Finns shelled one of its positions on November 26th, and Moscow rejects Helsinki's offer of an international investigation. On November 30th, 1939, Soviet aircraft bombed the Finnish capital, and the Winter War begins. Simo se encontraba en un curso de armas antitanque cuando llegaron las noticias del bombardeo. Como tantos reservistas, dejó todo y corrió a reunirse con su unidad, la Sexta Compañía del Regimiento de Infantería 34, integrado en el Cuarto Cuerpo finlandés. Allí conoció a su carismático y temido comandante de compañía, el teniente Arne Juutilainen, apodado el Terror de Marruecos por su pasado en la Legión extranjera francesa. La misión de su unidad era crítica: ayudar a defender el río Kola, una línea del frente estrecha, helada y asfixiante, donde el terreno, plagado de bosques, pantanos congelados y lagos, favorecía la defensa. Allí, unos 40.000 soldados finlandeses, mal equipados y con pocas armas pesadas, debían enfrentar a un octavo ejército soviético que podía desplegar más de 120.000 hombres, cientos de tanques y artillería abrumadora. Sin embargo, el frío jugaba a favor de los defensores. Mientras los soldados soviéticos, muchos provenientes de regiones más templadas, sufrían congelaciones, tenían ropa inadecuada y una logística deficiente, los finlandeses, conocedores de cada colina y cada sendero, se movían sobre esquís camuflados de blanco. Patrullas ligeras cortaban columnas enemigas, atacaban sus líneas de suministro y desaparecían en la nieve. Las bajas soviéticas crecían, pero las oleadas no se detenían. The Finns employed the tactic of active defense, stubbornly holding on to the well-dug-in positions on the main line while constantly harassing the enemy with ambushes, daring raids deep behind the lines, and of course, sniping. The Soviets were stunned by the tenacity of the resistance. Their advantage in tanks, artillery, and air power was all but completely neglected by the terrain and the weather. En medio de ese frente helado, con temperaturas que podían caer por la noche a menos 40 grados, Simo empezó a hacer lo que mejor sabía: observar, esperar y disparar. Al principio era solo un soldado más en una guerra imposible. Pero pronto, su nombre estaría en boca de amigos y enemigos. En Kola, el trabajo de Simo se volvió casi rutinario. Una rutina que implicaba matar entre 5 y 10 hombres al día. Elegía sus posiciones con calma, siempre junto a una roca, un tronco o una pequeña elevación que le diera cobertura. Amontonaba nieve detrás de sí para borrar su silueta. Empapaba el suelo delante con agua para compactarlo y evitar que el disparo levantara un chorro revelador de polvo blanco. Vestido con un traje blanco por capas, con el rostro cubierto y el fusil envuelto en gasa para disimular los contornos, se deslizaba de noche sobre esquís hasta su posición. Allí, con la boca llena de nieve para que el vapor de su aliento no lo delatara, esperaba pacientemente a que las primeras luces del día silueteasen a su enemigo. Un centinela que regresaba a la trinchera, una ametralladora que hostigaba la línea principal, un oficial que se detenía a dar órdenes,
Cualquier descuido podía convertirse en su último paso. Simo no utilizaba mira telescópica. Prefería las miras abiertas de hierro de su M2830. Sabía que en el frío extremo, los visores ópticos se empañaban, se congelaban y, lo peor de todo, reflejaban la luz del sol sobre la nieve, convirtiendo al francotirador en un blanco brillante. Sin visor, su silueta era más baja, el riesgo menor, y en sus manos, la precisión seguía siendo mortal a más de 400 metros. Sus hazañas y escandalosos números de bajas rápidamente convirtieron a Simo Hällhä en un héroe en Finlandia, ganándose el apodo de la Muerte Blanca. Si bien durante mucho tiempo se sostuvo que ese sobrenombre se lo pusieron los soviéticos, este fue en realidad producto de una medida propagandística finlandesa para aumentar la moral de su pueblo a través de un héroe de casi proporciones mitológicas, que también recibía el sobrenombre de El Tirador Mágico. En diciembre de 1939, sus cifras empezaron a llamar la atención del mando. Documentos del ejército finlandés registran 138 bajas confirmadas por su rifle a los pocos días de iniciada la guerra, 199 a finales de enero y 219 a mediados de febrero, sin contar a los enemigos abatidos con su subfusil Suomi KP-31 cuando lideraba pequeños grupos. El 21 de diciembre alcanzó su récord personal: 25 soldados soviéticos caídos en un solo día, lo que la prensa finlandesa describió como un regalo de Navidad para la nación. Mientras la propaganda construía la figura de un tirador casi sobrenatural, los hombres que combatían junto a él lo describían como un campesino modesto, de pocas palabras, que rara vez hablaba de sus hazañas. Para sus compañeros, era el Taika Ampujá, el tirador mágico. Para el enemigo, empezaba a tener otro nombre, mucho más siniestro: Vilaya Smiert, la Muerte Blanca. Las cifras exactas siguen siendo discutidas. Algunos historiadores prefieren hablar de más de 200 bajas confirmadas. Otros elevan el total por encima de las 500 al sumar los registros incompletos del frente. Lo cierto es que en apenas unos 3 meses de combate real, unos 98 días efectivos en el frente, Simo hizo todo lo que pudo para que cada bala contara. Y para el soldado soviético que caminaba desprevenido entre los pinos helados, poco importaba la estadística. Solo sentía el impacto y luego nada. Pero ninguna leyenda es intocable, y en los últimos días de la guerra de invierno, la mira de un fusil apuntaría finalmente hacia él. A finales del invierno de 1940, el panorama en el frente había cambiado. El Ejército Rojo, tras sufrir pérdidas enormes, aprendió algunas lecciones. Reorganizó unidades, concentró más artillería y comenzó grandes ofensivas para romper las líneas finlandesas. La línea Mannerheim en el Istmo de Karelia empezaba a ceder, y en Kola la presión era cada vez más brutal. En ese contexto, el regimiento de Simo fue desplegado para participar en contraataques, desesperados contra divisiones soviéticas que habían logrado penetrar el frente. En uno de esos combates, el 6 de marzo de 1940, la compañía de Hällhä avanzó a través de un pantano helado hacia posiciones enemigas, bajo fuego intenso. Después de obligar a los soviéticos a retroceder, algunos soldados enemigos quedaron atrás para cubrir la retirada. Entre disparos aislados y ráfagas perdidas, un proyectil explosivo impactó de lleno en el rostro de Simo. El impacto le destrozó la mandíbula inferior y la mejilla izquierda. Sus compañeros lo dieron por muerto y lo arrastraron junto a otros cuerpos a una pila de caídos, en medio del bosque helado. Pero horas más tarde, alguien notó que uno de esos cadáveres movía el pie. Era Simo. Entonces, lo colocaron en un trineo tirado por hombres para evacuarlo. Pero su propia sangre lo estaba ahogando. Incapaz de hablar, tuvo la lucidez de girarse boca abajo para que la sangre escurriera y pudiera seguir respirando unos metros más. Después,
todo fue oscuridad. Permaneció en coma durante 7 días. Despertó el 13 de marzo de 1940, el mismo día en que se firmaba la paz entre Finlandia y la Unión Soviética. La guerra de invierno había terminado tras unos 105 días de combate. Finlandia se veía obligada a ceder alrededor de un 10% de su territorio, incluyendo el istmo de Karelia, pero conservaba su independencia y su gobierno. Simo, con el rostro devastado, comenzaba otra guerra. Una guerra lenta, silenciosa, contra el espejo. El dolor y los recuerdos de cada uno de esos disparos que lo habían convertido en leyenda. Si en el frente su rifle había sido su herramienta de supervivencia, en la posguerra serían los quirófanos, los médicos y el tiempo los que definirían su destino. La recuperación de Simo fue larga y dolorosa. Necesitó más de 2 decenas de cirugías para la reconstrucción de su mandíbula y el rostro. Y aunque los médicos lograron salvarle la vida, las cicatrices serían evidentes para siempre. Pese a ello, mantuvo la vista y la movilidad. Podía seguir disparando, podía seguir cazando. Lo que cambió fue otra cosa: la relación entre el hombre y el mito que Finlandia había construido en torno a él. Durante y después de la guerra, recibió condecoraciones excepcionales, medallas y cruces de la libertad en distintos grados, e incluso un ascenso directo de cabo a oficial, un salto de rango reservado a muy pocos. Era invitado a actos, fotografiado, celebrado como símbolo de resistencia. Pero él prefería la vida sencilla. Su granja original quedó del lado perdido en el Tratado de Paz, así que tuvo que empezar de nuevo en otra región. Volvió a lo que conocía: el campo, los bosques, la caza y sus perros, especialmente su famoso Spitz finlandés, Kille. En público hablaba poco de la guerra. En privado, dejó escritos breves donde se refería a sus bajas como su lista de pecados, estimando que había matado alrededor de 500 hombres, sumando rifle y subfusil. De su propia boca no salían frases épicas ni glorificaciones del combate. Solo una línea seca, casi incómoda: hice lo que me ordenaron, lo mejor que pude. Si los demás no hubieran hecho lo mismo, hoy no existiría Finlandia. Vivió lo suficiente para ver caer a la Unión Soviética y para convertirse en personaje de libros, documentales e incluso películas. Murió en 2002, a los 96 años, en un país que seguía viéndolo como héroe, pero también como recordatorio del precio de la supervivencia nacional. Detrás del apodo La Muerte Blanca, no había un monstruo, sino un campesino silencioso que conocía demasiado bien el peso de cada disparo. Así es como llegamos al final de este video. Si te gustó, te invitamos a suscribirte y también puedes dejarnos en comentarios de qué te gustaría que hablemos en un próximo video. Sin más, nos despedimos hasta el próximo video de Historia Militar.